Los propios Simón nacieron en un momento en el que, pues, en el apogeo de la crisis y en un momento en el que el cine aragonés pues pasaba igual por más dificultades que nunca, que ya son habituales, y pensamos en crear un proyecto ilusionante, un proyecto que fuera autogestionado, un proyecto para el que no tuviéramos que pedir colaboración de nadie, que lo podíamos hacer entre nosotros. Desde el primer momento en Los Simón tuvimos el apoyo de los 3 grandes ayuntamientos de Aragón, de las 3 grandes capitales, y a partir de ahí pues se han ido sumando apoyos. No deja de ser una propuesta modesta, pero que ha generado una ilusión en un momento, pues eso, como te comento, difícil, que ha servido como elemento de compensación. Joder, me pregunto si Staregui sufrió igual decepción, si también se oponían a darle subvención. Después de este abandono ya no quiero seguir. Hombre, No. tal vez. No. No te vayas. ¿Cómo no me voy a Pero ir? si está muy bien. Me voy a las piscinas a trabajar. Al pueblo. No, a Nueva York. Pero no hagas eso. Oye. Bueno, creo que la industria audiovisual en Aragón está creciendo, está tejiéndose todavía, entonces el hecho de que haya unos premios creo que nos anima a que las producciones, a trabajar mucho para que luego sean reconocidas, con lo cual creo que es una cosa necesaria para que ese círculo siga funcionando, ¿no? Para crear esa industria. El ganador es, the winner is Broken Windows, de Ignacio Bernal. Iván Olmos por la película Justicia. Os Meninos do Río, de Javier Macipe. Alfonso Pablo por Los Inconvenientes de No Ser Dios. El Simón categoría especial es para la producción de Gloria Sendino y Jaime García Machín en Justicia. Jacobo Atienza por Mientras Somos. El Simón es para Justicia, de Ignacio Staregui. El Simón de Honor 2015, Antón García Abril.